Hola a todos, bienvenidos a un nuevo HR Thoughts by Hiring, un espacio creado para los amantes de los recursos humanos, en el que entrevistamos a personas top del área de HR. Hoy tenemos con nosotros a Tiago Santos, General Manager de Ironhack, España y Portugal. En este capítulo hablaremos sobre atracción del talento, soft skills, upskilling, reskilling, liderazgo y los retos de HR para los próximos años. Gracias por acompañarnos, Tiago. Bienvenido. Muchísimas gracias, Javier, por la invitación y por estar aquí con vosotros. Un placer. El placer es mío, la verdad, Tiago, que tenía muchas ganas de tener este espacio de HR Thoughts contigo, porque, bueno, la verdad que no paro de verte todos los días por redes sociales, compartiendo contenido súper interesante y además haces una labor en torno a HR muy interesante, así que tenía muchas ganas de conocerte. Como no todo el mundo que a lo mejor, aunque la gran mayoría sí te conoce, a lo mejor no todo el mundo te conoce tan en profundidad, sí me gustaría que antes de entrar en detalle con diferentes temas de HR y talento, nos pudieses contar sobre ti, quién eres, de dónde vienes, dónde trabajas, para poder conocer mejor a Tiago. Perfecto, Javier. Pues yo soy una persona cuya vida está íntimamente conectada tanto con los recursos humanos, con las personas, como con la tecnología. Actualmente soy el General Manager de Ironhack. Ironhack es una escuela tecnológica donde, en muy breves palabras, te diría que enseñamos a alguien a programar o a ser un analista de datos sin que tenga un conocimiento previo. ¿Por qué? Porque las empresas, sean tecnológicas o no, tienen una necesidad de perfiles tecnológicos y entonces esa es nuestra aportación al mercado, por lo que más allá de ser una escuela somos una solución de empleabilidad. Y estoy conectado también con los recursos humanos. He sido director de recursos humanos en Cultra y he sido también reclutador y director de una consultoría de selección, con lo cual he ayudado a muchas empresas a encontrar los perfiles que buscaban y siempre que puedo pues pongo en contacto al máximo número de profesionales de recursos humanos porque me siento una apasionada por esta profesión de dirigir personas. Qué bueno, muchísimas gracias, Tiago. Oye, y hablando de talento, ¿no? Hoy día, pues, bueno, en ciertos sectores, sobre todo en el sector tech, es complicado encontrar este talento. Por eso, bueno, pues también vuestra labor, ¿no? De formar talento que no tenga este background tecnológico en convertirse en tecnológico. Sí me gustaría preguntarte por las skills. Por un lado, ¿cuáles crees que son las skills más importantes a nivel hard, a nivel de conocimiento? Y por otro lado, ¿cuáles crees que son las soft skills más importantes que debe tener alguien en el mundo tech? Sí, la verdad es que el mundo tech, a mí no me gusta tanto hacer la diferenciación entre el mundo tech y el mundo no tech, porque aquí es donde ya marcamos la diferencia y parece que ponemos en un pedestal a los perfiles tecnológicos y eso viene precisamente de la falta de perfiles. Aunque sí que es cierto que son perfiles muy específicos y las soft skills han ganado en los últimos 10 años una dimensión brutal y la mayoría de ellas, la mayoría de las que valoran las empresas están muy relacionadas con la resolución de problemas. De hecho, si vemos el listado de soft skills más valorados por el World Economic Forum, vemos que el pensamiento analítico, la resolución de problemas complejos, el pensamiento crítico están ahí presentes. Pero sigue habiendo espacio al aprendizaje activo, a la creatividad, a la resiliencia, que yo también le doy mucha importancia, a la tolerancia al estrés, ¿no? Pero sí que es cierto que en la parte hard simplemente van cambiando a medida que van cambiando las tecnologías que las empresas están buscando o que el mercado más está demandando. Entonces yo le pondría el énfasis casi total a las soft skills. Y dentro de las soft skills, yo diría que hay que destacar muchísimo la resiliencia. Yo creo que es, desde luego, la que más impacto está teniendo en este entorno VUCA que se está viviendo. También diría mucho que una empresa está mucho más dispuesta a contratar un perfil junior, pero con buenas soft skills y que pueda evolucionar en esas soft skills, que un perfil más senior que no tenga desarrolladas o no tenga las soft skills adecuadas. Esto costaría siempre mucho más a una empresa porque será siempre más fácil evolucionar dentro de una empresa en las hard skills, sea con upskilling, con formación interna o buscando la formación externa. Y luego, para dar último destaque también, además de la resiliencia, dos competencias que no suelen venir en un ranking y que para mí sí que son claves. La coherencia y el sentido común. Muy poco se habla, pero creo que en un entorno que vivimos hoy en día, la empresa valora mucho la estabilidad y la predictibilidad de una persona, lo que es difícil, obviamente. Totalmente, Tiago, súper interesante. Y como bien dices, ¿no? No suelen venir en el ranking, pero son fundamentales esta coherencia y el sentido común.
Escuchándote, ¿no? Se me venía a la cabeza una frase que yo suelo utilizar mucho con potenciales clientes, con clientes y cuando hablo en el entorno de recursos humanos, y es que la mayoría de las empresas contrata por las hard skills, pero despide por las soft Sí, skills, ¿no? Y de ahí la gran importancia de que estas soft skills sean fuertes, exactamente. arraigadas, para que cada uno lo pueda desarrollar. Y también ponías otro Totalmente ejemplo, de ¿no? Que era acuerdo. con el estudio del World Economic Forum, que entiendo que te refieres al de Ujú. las skills necesarias para el empleo del futuro, ¿no? A mí me Sí, de llama mucho la... 2025. Exacto. A mí me llama mucho la atención que de todas las skills que hay, el 80 son soft. Solo hay un Sí, 20% que son hard, ¿no? Que se necesitan. totalmente. Es así. Perfecto, Tiago. Y hablando de skills, ¿no? Viendo tu perfil, la verdad que tienes una trayectoria profesional impresionante, ¿no? Has ido pasando, como tú bien decías, desde puestos de dirección de HR, consultora de selección, gestionándola como General Manager, ahora como General Manager de Ironhack. Sí me gustaría preguntarte sobre una skill que muchas empresas buscan, ¿no? Que es el liderazgo. ¿Qué crees Mm. que debe tener un buen líder? Sí, la verdad, mira, yo hice un poco de todo en la empresa. He trabajado la parte comercial, la parte de operaciones, la parte financiera, porque soy financiero de formación, y luego he pasado a la gestión y liderazgo de equipos. El hecho de haber pasado por diferentes departamentos creo que hace de mí un líder, no diré más completo, pero con una característica que para mí es esencial para un líder, que es el hecho de poder empatizar con los diferentes trabajadores en los diferentes momentos que están en la empresa. Yo creo que eso es de las características principales que un líder ha de tener, saber empatizar, trabajar la inteligencia emocional, también escuchar, por supuesto, y también luego saber empoderar a sus equipos. Y hay una característica también que viene de un libro que he leído y muchos de nosotros seguramente hemos leído, que es el hecho de demostrar vulnerabilidad. Esta característica es quizás la que más cuesta para un líder, pero es la que le va a hacer ser capaz de unir al equipo y de tener esa relación tan íntima con el equipo. Cuando un equipo ve al líder como una persona más totalmente humana, con sus debilidades, es cuando el equipo más va a hacer piña y es cuando el líder va a ser capaz de realmente hacer lo que tiene que hacer, que es el hacer. ¿Por qué? Porque al final el líder ha de ser el combustible para su equipo, es el que ha de garantizar que las cosas se hacen, no es el que ha de hacer todo, no es el que ha de controlar, sino el que ha de ser capaz de garantizar que todo un equipo está trabajando para un mismo objetivo y de que ese objetivo se alcanza. Eso para mí yo creo que serían las características de un buen líder, por lo menos como yo lo veo, ¿eh? Es una visión personal. No, no, me encanta ahí, comparto tu visión. Me ha gustado mucho el símil, ¿no? Que haces con el combustible, ¿no? Porque al final es ese combustible, esa chispa que hace que el resto vaya funcionando. Y escuchándote, yo veía empatía, inteligencia emocional, empoderar a los equipos, mostrar esta vulnerabilidad, que es otra forma de que haya más empatía, ¿no? No solo de tuya hacia el equipo, sino del equipo también hacia ti. Y volvemos a la cuestión que comentábamos antes, ¿no? Lo que hace a un buen líder son estas soft skills, ¿no? Que es lo que vas a hacer que seas un mejor combustible. Sí, no, y lo del combustible es fantástico porque es el combustible porque permite que la máquina funcione, pero también es el combustible que no deja de ser un riesgo, porque si no lo sabes manosear bien, puede explotar. Y es lo que muchas veces pasa en los equipos. Así que el símil del combustible, la verdad que me ha funcionado muy bien, porque no lo tenía pensado, ¿eh? Pues me ha encantado, que sepas que yo me lo apunto porque me ha gustado. Diré Perfecto. siempre que es tuyo. O- Oye, y dejando un poco aparte, ¿no? Las soft skills como totalmente necesarias para los perfiles, que ya lo sabemos, ¿no? Sí. Estamos en un mundo en el que todo va avanzando muy rápido, ¿no? Y al final, alguien que tenía una parte de Ujú. conocimiento ayer actualizado, si no sigue mejorándolo y no sigue aprendiendo cosas nuevas, pues se desactualiza, ¿no? Vosotros justamente estáis ayudando a la gente a actualizarse continuamente, ¿no? Sí. Y a poder tener este conocimiento tech. ¿Qué papel ves? No desde el punto de vista tech, porque además me ha gustado también Ujú. el hecho de no diferenciar los mundos, sino ¿qué papel ves para el reskilling y el upskilling de las compañías? Ujú. ¿Y cómo crees que se puede trabajar de una forma eficiente? Sí, la verdad es que reskilling y upskilling llevamos ya unos añitos hablando de ello. El papel que van a tener es clave. De hecho, cada vez veo en mi función como General Manager de Ironhack más empresas buscando Ironhack para capacitar a sus plantillas. Vemos, por ejemplo, sin dar nombres que no hace falta, pero lo vemos por el cambio de hábitos que tenemos. Pero una entidad bancaria que tenía una red de comerciales enorme y hoy en día yo no recuerdo la última vez que he ido al banco, no sé que sea para cerrar una cuenta, que lo hice hace unos meses, pero no vamos al banco, ¿no?
Y entonces, un banco se ve en la necesidad de cambiar su plantilla comercial o de transformar su plantilla comercial, que no necesita tantos comerciales porque no tiene tantos balcones del banco, en profesionales que sí necesita, como sean especialistas en ciberseguridad o analistas de datos, ¿no? Pero este es un ejemplo entre muchos más. Y nosotros en Ironhack hemos formado ya más de 12.000 personas que son un caso de éxito en el sector tech, que no venían de este sector, pero que en determinado momento de su vida dicen hay una necesidad de perfiles digitales. Yo tengo miedo a dar ese paso, no sé cómo dar ese paso y hay varias alternativas. Puedes ir a una universidad a hacer una carrera, pero claro, una persona que ya tiene 10, 15 años de experiencia, sea en qué sector sea, quizás no se ve en esas necesidades o en esas ganas de ir a la universidad o incluso hacer un FP. Hay gente que lo intenta también de forma autodidacta, ¿no? Viendo vídeos en YouTube y es válido también, pero luego surgieron los bootcamp, ¿no? Que es una forma quizás más fácil y más accesible a nivel del tiempo que vas a dedicar para muy rápidamente ver los resultados. Entonces, reskilling y upskilling es fundamental, de hecho, y vuelvo una vez más porque es una referencia, el World Economic Forum dice, si no me equivoco, porque ahora estoy dando los números de cabeza, pero que eran 1.000 millones de personas que se tendrían que actualizar a nivel de capacidades digitales hasta el año 2030, ¿no? Y que incluso una mitad más o menos de los trabajadores a nivel mundial tendrán que mejorar sus habilidades digitales a muy corto plazo, ¿no? Y si las compañías invierten en el aprendizaje y en desarrollo profesional de los empleados, van a mejorar algo que preocupa prácticamente a todas las empresas, que es el tema de la retención, y prefiero llamarle fidelización del talento, ¿no? Se dice que si se invierte más en el aprendizaje y el desarrollo profesional de los empleados, o sea, en el reskilling y en el upskilling, que se podría alcanzar valores de fidelización del trabajador al nivel del 94%. No sé si es posible o no en los días de hoy, pero sí que es cierto que la inversión que conlleva esta recapacitación es muy inferior a los beneficios que va a generar. Eso sí que está contrastado. Lo que pasa es que falta a veces dar este primer paso. Entonces, para mí, upskilling y reskilling esenciales son la clave de que una empresa pueda seguir creciendo sin tener que constantemente estar buscando el talento que muchas veces ya tiene dentro, ¿no? Pero a la empresa le sigue costando muchas veces hacer este análisis de la plantilla, saber el talento que tiene dentro y saber el cómo poder transformar ese talento. Es ahí donde yo creo que se ha de asesorar y ya no es solo con Ironhack, pero hay y seguramente habrá cada vez más empresas que se dediquen a hacer análisis de plantillas y que puedan decir, oye, este es el talento que tienes, este es el talento que necesitas para seguir triunfando y este gap lo vamos a cubrir con un plan de formación colectivo e individualizado que te va a permitir llegar a donde quieres llegar. Es donde los departamentos de recursos humanos tienen que poner su enfoque en los próximos años, seguramente. Totalmente. Yo creo que bueno, la selección de personal tiene un coste elevado, ¿no? Y además, pues en determinados sectores y momentos es complicado encontrar al talento adecuado y muchas veces se tiene el talento en casa, ¿no? Pero no se sabe porque no se identifica. Entonces, hay que tocar las palancas necesarias para Sí, promocionar porque internamente. muchas veces no tienes el talento en el nivel de madurez que lo necesitas, pero el tiempo que dedicas y la inversión que dedicas a la selección y a la búsqueda es muy superior a la que tendrías que dedicar a hacer con que ese perfil pueda llegar al nivel que deba llegar. Y no es solo a través de la formación, es a través de mentorización, por ejemplo, ¿no? Es decir, puedes mentorizar ese perfil, buscar asesores externos que te ayuden a posicionar ese perfil. Y esto lo hemos visto porque en Ironhack formamos perfiles juniors, mayoritariamente, obviamente, porque son bootcamps, son cursos cortos, y esos juniors, la contratación por parte de las empresas de esos juniors, de empresas muchas veces que decían, no, es que no busco un junior, necesito un senior, hasta que se han dado cuenta que el senior era el que tenían dentro, pero la que ponen el junior y ese perfil que era junior antes y que estaba en la empresa empieza a formar ese nuevo junior y se empieza a capacitar, pues se va a convertir en senior. Es que por una cuestión incluso de semántica o de sentido común, solo hay un senior cuando hay un junior, porque si no, no es un senior, es el único trabajador y punto, es el junior y senior a la vez. Entonces, esto de ser senior, de hecho es una discusión, ¿cuándo es un senior? Pues a lo mejor cuando te jubilas y ni eso, ¿no? Pero es siempre por comparación con los otros, ¿no? Porque a veces las Totalmente. palabras que usamos nos dificultan y nos turban el pensamiento. Totalmente. Y luego también otro punto a complementar de lo que dices, ¿no? Es que la propia promoción interna pues, va a hacer que la rotación sea menor, ¿no? Porque muchas veces muchos Totalmente. trabajadores se van porque no tienen opción a promocionar y a seguir creciendo en la compañía. Es lo que sale siempre en las encuestas de salida, o sea, si es que ya sabemos que es así. Total, total, total. Oye, y Tiago, hablando de selección, el teletrabajo ha traído, bajo mi punto de vista, muchísimas cosas buenas, ¿no? Y permite pues, que haya una Sí. mayor conciliación, que las plantillas puedan ser más diversas e inclusivas, etcétera, ¿no?
Pero una de las cosas que hace es que ahora pues el mercado de atracción del talento sea global, ¿no? Y que pues las empresas en España compitan con empresas en Alemania, en Estados Unidos, en diferentes países. Entonces, yo creo que esto puede generar ciertos retos en cuanto a la atracción del talento y más, aunque no separemos estos dos mundos, ¿no? Pero más en el talento tecnológico, ¿no? Que puede trabajar 100% en remoto. ¿Cómo lo estáis viviendo vosotros y cómo crees que está afectando? Sí, yo creo que efectivamente esto se ha notado en muchas empresas. Al final, vamos a seguir teniendo años de dificultad en encontrar los perfiles porque el mercado, primero, no crea el número suficiente de profesionales, pero luego porque, como bien dices, dependemos de estas economías globales, como sobre todo Estados Unidos, ¿no? Y últimamente las últimas señales no son tan positivas. Y el hecho de estar en una economía global y en un mercado de trabajo cada vez más global, donde trabaja en remoto, esto cambia mucho las leyes sobre las cuales nosotros trabajamos, ¿no? Los salarios, las condiciones que hemos de dar a los trabajadores, el cómo trabajamos el trabajo en remoto, ¿no? Y sí que es cierto que, por un lado, facilita, porque en España seguimos siendo atractores de talento, sigue viniendo talento de otros países que encuentran en España un buen país para instalarse y para formarse y para luego trabajar, pero también empezamos a tener muchos de nuestros perfiles tecnológicos atraídos por empresas de otros países sin tener que abandonar el país, ¿no? Entonces, hay que saber buscar el equilibrio y son dos fuerzas opuestas y en ese sentido España creo que no se posiciona mal, sinceramente. Ahora, cuando nosotros simplemente pensamos en que esto va a ser un mercado global donde se compite por salario, no vamos bien encaminados, porque siempre habrá una empresa que pague más que la tuya Claro. y siempre habrá un trabajador que quiera buscar un salario superior, ¿no? Entonces, hemos de centrarnos no solo en los aspectos meramente económicos, sino en dar la calidad de vida dentro de la empresa y el employee experience al empleado. Cosas como ser brutalmente honestos con nuestros trabajadores, tener una comunicación interna súper transparente en que ellos sepan exactamente lo que se espera de ellos y también sepan en cada momento cómo están performando, ¿no? O sea, hace falta abrirse mucho más, incluso antes de recibir al trabajador en la empresa, en la propia entrevista de empleo, porque a veces parece que lo que estamos es intentando convencer a esta persona a venir a la empresa. Y yo en las entrevistas siempre cuento cosas buenísimas sobre mi empresa, porque todos lo hacemos, pero me preocupo por hablar también de algo menos positivo de la empresa. Un poco de dosis de realidad creo que hace falta en el mercado laboral, ¿no? Es mi visión. Y en cuanto al remoto, son ciclos y sí que es cierto que ahora se está poniendo mucho énfasis en el remoto, tiene muchas cosas positivas, pero yo creo que, o no me sorprendería, que el remoto pase de moda en algún momento, ¿eh? No es que no sea defensor del remoto, sino que vivimos en un entorno donde todo está cambiando tan rápido, las empresas en algún momento van a querer tener aún más control sobre los trabajadores y esto va a acabar siendo cíclico. También los trabajadores se van a rebelar una vez más y van a querer más otras cosas, pero creo que lo hemos centrado en el remoto cuando realmente lo que queremos es hablar de una calidad de vida del trabajador que se ha conseguido a través del remoto, sí, de la conciliación, pero lo que debemos buscar es una calidad de vida. Y si él tiene una calidad de vida buena en la empresa, le dará igual si trabaja desde casa o si trabaja desde la empresa. De hecho, preferirá trabajar desde la empresa, ¿no? Esto lo vimos anteriormente con los futbolines y con los masajes y estos beneficios. Ahora lo hemos llevado todo al remoto y como somos así a veces que vamos a extremos, yo creo que nos acabaremos encontrando otra vez en un punto medio donde realmente las oficinas van a ser espacios de convivencia muy sanos y muy positivos y a la vez tendremos en la misma empresa trabajadores que nunca van a pisar la empresa. Tenemos que acabar de buscar ese equilibrio. Totalmente, coincido 100% contigo. Leía el otro día un artículo, ¿no? Sobre la pirámide de Maslow del empleo, ¿no? Y de cómo han cambiado las prioridades de los colaboradores a día de hoy y uno Exacto. busca más pues, esa flexibilidad, conciliación, calidad de vida. Y yo añadiría a lo que comentabas, que va súper en la línea, ¿no? Pero para mí hay un tema que me preocupa y es cómo se puede crear en un ambiente remoto híbrido el sentimiento de pertenencia entre colaborador y empresa. Y yo creo que ahí puede estar una de las claves, ¿no? En el que las empresas sean capaces Sí. de crear ese sentimiento de pertenencia. Es uno de los grandes retos de los departamentos de personas en estos momentos y de cara a los próximos años también. Y Tiago, por ir terminando nuestra magnífica charla que estamos teniendo, sí me gustaría conocer, no solo en cuanto a selección o a selección IT, como hemos estado hablando de estos retos, ¿no? Y del trabajo en remoto, sino retos en Vale. cuanto a capital humano en general. ¿Cuáles crees que van a ser los retos de los próximos 3, 4 años? Mira, un reto lo tengo muy claro y llevo ya algunos meses, bueno, desde el COVID hablando de este tema, que es gran reto a nivel de capital humano, no es para los departamentos de personas, sino para los CEOs y para los directivos de las empresas, que es darle al departamento de personas
una importancia que jamás ha tenido, ¿vale? Yo creo que el COVID ha ayudado mucho a esto, ¿no? Pero desde luego el departamento de personas ha de ser el centro de la empresa. Nosotros, tradicionalmente, y quizás de forma inconsciente, pero hablábamos de empresas orientadas al cliente, orientadas a resultados, orientados a datos, o obsesionadas por datos más bien, pero solo las personas son capaces de manejar e interpretar las necesidades del cliente, interpretar también los datos, dar esa buena atención al cliente y lograr esos resultados. Así que más que centrar en el cliente, en los resultados o en los datos, hemos de centrar la empresa en las personas. Esto lo tengo clarísimo. Y luego también triunfarán, estoy seguro de ello, las empresas donde hay esos líderes humanos. Nosotros, en tiempos de vacas gordas, normalmente los CEOs y los directivos solían venir a la parte comercial porque era expansivo, estamos creciendo. Y en el tiempo de vacas magras, normalmente íbamos hacia los líderes más financieros, ¿no? De control de gastos. Pero ahora hay una tercera dimensión, que son estos líderes humanos, ¿no? Que se centran en las personas. Porque nosotros hemos pasado también a lo que se está hablando, ¿no? En todos los artículos que lees, publicaciones de LinkedIn, pasamos del entorno VUCA al entorno BANI, ¿no? Y el BANI, en castellano, sería hablar de características como la fragilidad, la ansiedad, la no linealidad y la incomprensibilidad, ¿no? Y solo un líder que realmente sea humano, basado en las personas, es capaz de triunfar en estos entornos, desde mi punto de vista. Escuchando a las personas, como he dicho antes, demostrando esta empatía, motivando y cerrando ahora el ciclo con lo que he empezado hablando, ¿no? Pero hacer ver que hay malos momentos en la empresa y en esos malos momentos hemos de estar más unidos que nunca y que también hay buenos momentos donde quizás hemos de ser prudentes, sí, pero también tenemos que felicitar y celebrar. Entonces, esta empatía, esta inteligencia emocional y esta capacidad de entender que las empresas están hechas por personas es lo que nos va a hacer triunfar y es para mí el gran reto del capital humano. Y ya está. Qué bueno, Tiago, me ha encantado, ¿no? Al final está claro que business is people, ¿no? Y que al final pues somos personas, ¿no? Y que toda transformación va a venir no por la parte digital, sino por la parte de las personas. Y luego, una vez que las personas se transformen, habrá transformación digital, en tecnología, sí. en lo que sea. Sí. La tecnología puede ser el medio, desde luego que sí, y lo utilizan las empresas para crecer y para triunfar, pero la clave, el elemento esencial, el átomo es la persona. Fantástico. Oye, Tiago, pues agradecerte por este tiempo. La verdad que me ha encantado conocer tu punto de vista, conocerte mejor y muchísimas gracias por haber participado en HR Thoughts by Hiring. Muchas gracias, ha sido un placer. Igualmente, hasta luego.